3:33 de la tarde, luego de concluido el caucus de la mayoría PNPista en el Senado de Puerto Rico, ha dado inicio esta histórica sesión legislativa del día de hoy. Ya el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, repartió los turnos en los que los senadores se van a estar dirigiendo al cuerpo. Todavía se desconoce si se va a celebrar una votación o finalmente cómo va a estar procediendo el presidente del Senado con esta controversia en torno a la juramentación del licenciado Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico. Vamos a escuchar a Juan Dalmau. Y ese triste y trágico rol ha sido el rol del gobernador buitre, asesor e intermediario de la fiscal, que ha impuesto medidas de austeridad que van desde la amenaza a reducir pensiones, la amenaza de eliminar las protecciones de la Ley 80 para empleados públicos y privados, la amenaza de eliminar el bono navideño, al cierre de escuelas, al aumento en la matrícula universitaria, a la amenaza del cierre de recintos universitarios. En todo ese proceso, el intermediario, el asesor legal, era el licenciado Pedro Pierluisi. Y en ese sentido, señor presidente, hoy que nos reunimos aquí, en donde sabremos pronto cómo se manejará este asunto del nombramiento, si es que existe tal nombramiento ya, pero ciertamente que no quepa duda en el récord legislativo, la persona que ocupa la gobernación hoy la ocupa inconstitucionalmente. La línea sucesoral constitucional en blanco y negro dice que en ausencia del gobernador, en una ausencia permanente del gobernador, lo sustituye el secretario de Estado. Y la propia Constitución dispone que el secretario de Estado tiene que ser aprobado por ambas cámaras. El viernes la Cámara de Representantes se reunió, votó y favoreció ese nombramiento. Mas no así este Senado. Juramentó inconstitucionalmente, lo que lo convierte, a mi juicio, en un gobernador no solo ilegítimo, pero además falto de carácter. No se atrevió a someterse al proceso tal cual está dispuesto en la Constitución. Y por eso juramentó a oscuras. Y por eso juramentó. Y por eso el país no pudo ver en plena transparencia cómo tomaba posesión del cargo. Como ladrón en la noche fue y juramentó para colocarnos a nosotros hoy en lo que constituye una crisis constitucional y que abona a la inestabilidad, a la incertidumbre y la inseguridad que vive el país. En estos momentos en donde Puerto Rico lleva más de una década de depresión económica, donde estamos buscando estimular la economía, atraer inversión, desarrollo político, social y económico, estamos en el momento más oscuro, porque por caprichos y apetitos personales de poder, una persona no se sometió al criterio constitucional, no se sometió a quienes representamos al pueblo de Puerto Rico, que fuimos electos, y el que no fue electo decidió dar la espalda a ese mandato constitucional para satisfacer su ambición de poder, y detrás de él una élite económica, una élite política que saben que tendrán un guardaespaldas en la fortaleza para seguir protegiendo sus intereses. Esas son mis palabras, señor presidente. Reitero mi oposición a que el gobernador ocupe ese cargo. Gracias al senador Dalmau. Senador Batiautier. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a la prensa. Buenas tardes a los que nos visitan el día de hoy. En Puerto Rico hay una crisis profunda en este momento. Una gran cantidad de senadores apagaron sus sectores este fin de semana para no tener que atender el reclamo del pueblo de acabar de arreglar lo que es la crisis constitucional más seria que ha tenido Puerto Rico en su historia, obviamente acompañada de la crisis financiera más grande en su historia y de la devastación por un huracán más grande en su historia.
Así que por encima de los problemas que tiene el país, tenemos entonces el problema de que no hay quien gobierne. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no hay quien gobierne? Y eso me lleva a lo mejor a citar a uno de los fundadores de la nación de los Estados Unidos, cuando decía, si quieren tener una democracia, debe ser una democracia, pero tienen que saber llevarla. Y la pregunta es, si esta crisis que estamos viviendo el día de hoy es una crisis porque sí o es una crisis creada. Y yo quisiera empezar por ahí, señor presidente, esta es una crisis creada. El pasado jueves y el pasado viernes, la mayoría legislativa pudo haber atendido este asunto y decidieron no hacerlo. Aquí parado yo el pasado jueves dije que el próximo día viernes a las 5 iba a haber un cambio de gobierno y que teníamos que atenderlo. Hicieron caso omiso la mayoría. Recesaron hasta el próximo miércoles la semana pasada, que sería el miércoles de esta semana. Eso es ser irresponsable, compañero. Puerto Rico espera más de su liderato. Pueden mantener una democracia si la saben mantener y no la saben mantener. Están llevando a la gente a desesperarse, a frustrarse, a angustiarse. Y no hay perdón ante un pueblo que confió en una mayoría y que hoy esa mayoría le da la espalda a ese pueblo. Yo no veo, compañeros, y lo digo con dolor, yo no veo arrepentimiento aquí. Yo no veo arrepentimiento después que el presidente y gobernador de ese partido tuvo que renunciar. Yo no veo arrepentimiento colectivo de los líderes del Partido Nuevo Progresista. Yo no veo contrición. Yo no veo un gesto de pedirle perdón a Puerto Rico. Todo lo contrario. Están creando una crisis más profunda por no actuar. Están creando una crisis más profunda por no prender el teléfono y contestarle a los ciudadanos. Están creando una crisis más profunda por no tener el liderato para atender los reclamos de Puerto Rico. Es como si no les importara Puerto Rico. No solo ante Puerto Rico, ante el mundo entero. Hoy somos la comidilla, porque no nos podemos poner ni de acuerdo quién va a ser el nuevo gobernador. No hay gobernanza en el país con tantas decisiones importantes que hay que hacer. Puerto Rico está en un momento difícil y duro. Y yo quisiera, compañeros, no solo darle un consejo a ustedes, sino hacer una reflexión para todo Puerto Rico. Puerto Rico no es así. Puerto Rico no se trata de esto. Los puertorriqueños cuando tenemos problemas los atendemos. Cuando tuvimos la crisis de María, los vecinos se ayudaron unos a otros. Estuvimos ahí ayudando y dando la mano. No le dimos la espalda, bueno, algunos, pero no le dimos la espalda a aquel que tenía necesidad. Hoy Puerto Rico los necesita a ustedes, al liderato del Senado, que tomen una decisión. Y obviamente esa decisión son incapaces de tomarlo. Puerto Rico necesita esperanza, señor presidente. Puerto Rico necesita paz y Puerto Rico necesita confianza. Y lamentablemente, ni esperanza, ni paz, ni confianza le están brindando. Hagan una reflexión, pónganse de pie y de una vez y por todas, denle una oportunidad a Puerto Rico para que vuelva a respirar la paz y la tranquilidad en este país. Son mis palabras, señor presidente. Senador Valcapito. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que a veces las palabras sobran y los silencios de muchas personas son más elocuentes que las mismas. Yo llegué solo aquí a este Senado sin operativos ni mesas que adelantaran mi causa. Llegué sin saber la forma tan extraña en que se define lealtad en este lugar. Este Senado
se reunió el pasado jueves y a solicitud de la mayoría de algunos senadores de la minoría y de este servidor, pedimos que se atendiera el nombramiento del señor Pierluisi para secretario de Estado. El jueves, este servidor y otros compañeros hicimos esa solicitud para que existiera un escenario claro, confiable y transparente sobre ese nombramiento. Lo advertimos, desde este lugar lo advertimos. Sin embargo, la decisión de este Senado fue postergar el mismo hasta después que el gobernador renunciara, como si se tratara de un acto inmóvil y que nadie se iba a mover en relación a este suceso. En cambio, la Cámara de Representantes atendió el viernes el nombramiento en vista pública y en votación. Como dice el senador Dalmau, confirmaron al señor Pierluisi. Y para sorpresa de muchos, en vez de esperar su consideración al Senado, el señor Pierluisi juramentó el viernes como gobernador en una forma que yo considero cobarde, a escondidas del pueblo y sobre todo alejado de nuestra Constitución. Y durante este fin de semana, lo que se ha despertado es un operativo que revela claramente el síndrome de la memoria corta y la idea permanente durante años de que elijamos al menos malo. Esa es la orden del día. Distintas personas han abogado, han llenado nuestros celulares para darle un break al señor Pierluisi, porque él iba a traer estabilidad. Imagino que estos mismos estarán defraudados no solo por las expresiones contradictorias y desafiantes contra este cuerpo, sino por la respuesta de su juramentación. Pero hay una pregunta, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo diría, ¿qué ustedes van a hacer? Porque este problema es un desastre por diseño. Porque esto es un asunto en donde un partido nos ha metido a todos los demás a tratar de arreglar sus problemas intestinos, a tratar de arreglar lo que ellos no han podido arreglar, el síndrome de codicia de poder. Entonces recae sobre nuestros hombros y buscamos dentro de este momento difícil, en donde la intranquilidad, donde el desasosiego, donde la desesperación y la histeria prevalece, y con razón, en el corazón de mucha gente frágil, la necesidad de que alguien arregle este asunto. Esta es la pregunta: ¿qué vamos a hacer? Esas marchas y manifestaciones, esas expresiones dignas del pueblo puertorriqueño, fueron para que un gobernador renunciara y para que no volviéramos a la práctica indigna de la corrupción permanente. Esas marchas y manifestaciones no fueron para elegir a otra persona más. No fue para eso. Pero lo hemos convertido en una primaria clandestina encima del dolor y la intranquilidad de la gente. Yo creo, señor presidente, que es importante que entendamos que el sabio y digno pueblo boricua removió los cimientos del eterno y cobarde conformismo y convertimos el suceso de nuestras marchas en una revolución sin izquierdas ni derechas, para que por fin apareciera la cordura política, para que por fin abrazáramos la decencia política. Pero no lo hemos hecho. Compañero, tú no expiró, vaya redondeando. Sí. Yo creo que es importante, señor presidente, que hoy no solamente rechacemos esta idea de usurpar una gobernación, sino también la idea de usurpar la tranquilidad del pueblo para
propósitos codiciosos de un partido. La tranquilidad es la opción, pero no se compra con tiranía. Esa es mi palabra. Corresponde el turno al senador Romero Lugo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Me parece que el día de hoy no es el momento para aprovechar las circunstancias y tratar de obtener aquí ventaja política atacando a la mayoría parlamentaria a quien le ha correspondido la obligación de trabajar con esta situación. Aquí hubo un nombramiento de secretario de Estado que se sometió apenas días antes de que el renunciante gobernador Rosselló terminara el pasado viernes 2 de agosto. Como cuestión de hecho, el 1 de agosto tiene una duración de 20 días. Ese propio contemplaba que el asunto de la evaluación del nombramiento del secretario de Estado podía ocurrir incluso posterior a la salida del gobernador Ricardo Rosselló. En ese sentido, no es que esta Asamblea Legislativa y que este Senado tiene una facultad, es que tiene una de que nosotros tenemos ofrecer el consejo y el consentimiento a la posición de secretario de Estado. Más aún en los tiempos actuales, donde ese secretario de Estado finalmente va a ejercer como gobernador hasta el final de este cuatrenio. O sea, no va a tener la legitimación democrática que valida su selección, pero que la legitimación constitucional y legal para que podamos echar adelante. Eso planteamos aquí el pasado jueves. Por eso se señaló una vista pública. Por eso se entró a cumplir con una responsabilidad. Y pueden haber muchas teorías. Todas las interpretaciones son válidas hasta el momento en que el Tribunal Supremo se exprese. Esa es la final. Para mí, el licenciado Pedro Pierluisi es el gobernador de Puerto Rico. Lo es, porque juró como secretario de Estado, no necesitaba ni tan siquiera una ventaja del pasado viernes. Ese juramento no emana derechos adicionales a los que él ya tiene. No emana derechos adicionales a los que él ya tiene, hasta tanto y en cuanto el Senado complete su proceso de evaluación o hasta que finalice el término de la sesión extraordinaria, que me parece que es el próximo 19 de agosto, que si no hubiese una expresión del cuerpo, pues no sería confirmado y tendría que dejar su posición. Él está ejerciendo cualquier acto que sea contrario a la ley. No tiene efecto, no tiene efecto. Y en una situación tan particular como la que estamos viviendo, hay solicitudes de remedio a los tribunales. También los tribunales tienen la facultad de emitir remedios en equidad para trabajar con la realidad que nosotros estamos viviendo. Y nosotros nos corresponde ser democráticamente desprendidos. Del mismo modo que le solicité al licenciado Pierluisi que compareciera, que se hiciera disponible, también para mí es importante que no evitemos esa obligación que tenemos de votar sobre ese nombramiento, porque esa es nuestra obligación y esa obligación no la altera, no la limita, no le resta derecho legal, fuerza legal, cualquier interpretación que le haya dado alguna persona en la rama ejecutiva o el hecho de que hayan casos pendientes ante los tribunales. Nosotros deberíamos votar en mi posición, deberíamos ejercer ese derecho para legitimar este proceso. Cada cual, como sé que va a ocurrir, ha habido muchas especulaciones. Claro que hay presiones, las presiones naturales de hacer lo correcto por Puerto Rico. Eso es una presión que uno tiene y que uno dice, si está en esto,
tiene que poder trabajar con ella. Pero las especulaciones que se han hecho aquí, de secuestro de voluntades, de presiones ilegales, de presiones indebidas, aquí no han ocurrido. Y eso es importante que la gente lo sepa. Aquí se ha pedido que cada cual vote a conciencia, que utilice su juicio y su razón. Eso es lo que otorga la transparencia. Eso es lo que valida el proceso democrático. Y en esa razón, señor presidente, nuestra posición y el llamado a este Senado es que culminemos ese proceso de evaluación que incluso va a traer un beneficio de concretizar unos hechos importantes en las deliberaciones que están tomando los tribunales en los casos que se han presentado. Muchas gracias, señor presidente. Compañero Iván Sáenz. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los compañeros aquí en el hemiciclo. Es un momento sumamente difícil para todos nosotros, un momento histórico para el pueblo de Puerto Rico. Y les soy honesto, ya en términos de mi pensamiento, pues no caben más ideas de buscar la forma y manera de resolver especialmente lo que es mejor para la gente allá afuera. Al fin y al cabo, aquí se intercambian muchas ideas, pero lo que siempre tenemos que tener en mente es el bienestar de las personas que en muchas ocasiones no necesariamente están conscientes de todas las circunstancias relacionadas con los diferentes asuntos que manejamos aquí. Este ha sido las últimas semanas, el último mes, error tras error, haciendo como gobierno cosas que no son correctas. Y el pueblo de Puerto Rico nos eligió a nosotros para hacer cosas que son las correctas. No es correcto para unos líderes estar maltratando la reputación de personas, burlándose de otra gente. Eso no es correcto. No es correcto que el gobernador saliente, teniendo mucho tiempo en sus manos para tomar una determinación relacionada con la persona que iba a ser secretario de Estado, esperara hasta 48 horas del momento en que él se iba de la gobernación para nombrar a la persona. Eso no es correcto. Nos puso a nosotros en una situación sumamente difícil. No es correcto que la persona escogida, aunque todos lo apreciamos y lo conocemos de hace mucho tiempo, tuviese, por razones profesionales, conexiones con un ente detestable para todos nosotros, que es la Junta de Control Fiscal. No es correcto que después de haber sido aprobado por la Cámara de Representantes, obviara lo que son los dictámenes de la ley principal de cualquier país, que es la Constitución. Los estudiantes de Derecho, lo primero, en la primera clase que toman, se le dice, y uno aprende, que la ley por encima de todas las otras leyes es la Constitución de Puerto Rico. No es correcto que haya asumido la posición de gobernador. No es correcto que no haya venido a las vistas públicas donde fue citado. Aquí teníamos muchas preguntas que hacerle. En el caso mío, relacionado con la Junta de Control Fiscal, ¿cómo él va a hacerle frente a esta Junta en temas de tanta importancia como el retiro de la policía?
No es correcto que no haya venido. No es correcto que no haya sometido la documentación. Todos los nominados tienen que someter. No es correcto que no lo haya hecho. Y nosotros estamos aquí para hacer las cosas correctamente. Sin embargo, el pueblo de Puerto Rico necesita paz. Y yo sí recibí miles de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas durante el fin de semana. Y yo también estuve alrededor de Puerto Rico en lo que hago todos los fines de semana, que es estar de cancha en cancha de baloncesto. Y el pueblo unánimemente pide ponerle fin a todo lo que está ocurriendo. Paz. Hemos tenido 2 huracanes